Atrévete a desvelar todos y cada uno de los misterios ocultos en los más recónditos lugares y enfréntate a sus leyendas. Todo mientras apuestas por convertirte en el mejor entrenador Pokémon. Buenas maníacos, yo soy Crónica y me encanta Pokémon. Hoy vengo con un top muy interesante que ya empezabais a pedir todos. Y oye, para eso estamos aquí. Como siempre subo varios vídeos a la semana, por lo que suscríbete con la campanita y deja un buen like para otro top la semana que viene. Sobre todo si llegamos al menos a 600 likes, que lo podemos conseguir. A veces estamos aburridos de los típicos juegos de Pokémon para Android. Por ello, hoy voy a traer juegos excelentes en español para que cambies un poco tu aventura, ya sea con nueva historia, personajes o Pokémon. Porque sí, este top viene muy cargado. Si querías saber cuáles son los verdaderos juegazos en español para Android, vas a ser de los primeros, porque seguro que muchos de estos se hacen un poco desconocidos si normalmente juegas otro tipo de juegos. Y como siempre, si conoces alguno más, déjalo en los comentarios, ya que os estaré leyendo. Además, muchos de estos juegos también los juego por Twitch, pero también puedes seguirme por Facebook, Twitter o Instagram, donde subo muchas tonterías y noticias sobre Pokémon. Tienes todas mis redes sociales en la descripción, así que no te pierdas nada, que además en Twitch siempre regalo motes. Y como siempre, si el top recibe mucho apoyo y os gusta, seguiré subiendo más tops todas las semanas. También quiero dar las gracias a todos los que me apoyáis en Twitch y con vuestros comentarios, ya que eso me ayuda a seguir creando contenido, además de confirmar si estos juegos os han funcionado para Android. Antes de nada, estos juegos se van a poder jugar desde PC o Android, que seguro que vais a preguntar. Si lo vais a jugar por Android, tendréis un link justo aquí arriba a la derecha, donde explico cómo podéis jugar este y otros juegos. Más fácil, imposible. Y ahora sí que sí, vamos a empezar con el top, que al final me he liado. ¡Top 100 jugazos de Pokémon en español para Android! Pokémon Ascension 2 es una saga de juegos para PC y Android completos con nueva historia y región, traducido por PokéAJ al español. Lo mejor es que tendremos gráficos de batalla en estilo 3D. Tendremos todos los Pokémon desde la primera generación hasta la sexta generación, tanto en la primera entrega como en la segunda. Lo más importante que, además, también se centra la historia son los Pokémon oscuros, que serán la clave principal de la saga. También se han incluido las mega evoluciones en batalla, junto a otras mejoras como tipo hada y daño físico y especial. El estilo de batalla se ha cambiado en general, ya que tiene gráficos mejorados estilo 3DS, sobre todo Pokémon Ascension 2, con movimientos y habilidades actualizados hasta la sexta generación. Lo mejor es que veremos una notable mejora en las batallas y su dificultad. Ascension 2 está más inspirado en blanco y negro, por lo que veremos personajes un poco más alargados. Creo que en gráficos son los cambios más notables. Pero eso sí, tu historia comienza en Little Wing Town, con Steven o Cynthia, cuando empiezan su viaje Pokémon con su primer Pokémon de la región de Kalos. En el curso de su aventura descubres un equipo llamado Team Omega, que ataca a la ciudad de Rustur City. Y ahí estás tú, para solucionar la situación como siempre. Pokémon Ópalo es un juego de Pokémon en español creado por Eric Losty. Actualmente tendremos disponibles 8 gimnasios y más de 20 horas de juego. Este es el tercer proyecto más importante de Eric, también creador de Pokémon Iberia. En Pokémon Ópalo, como he dicho, por ahora encontraremos 8 gimnasios, pero la idea del autor es incluir 2 regiones con 16 gimnasios, que vendrán con las próximas actualizaciones. Sobre los Pokémon tendremos una selección de Pokémon desde la primera generación hasta la séptima, aunque no va a ser lo más importante. Cada Pokémon inicial tendrá 3 líneas evolutivas, un cambio que a mí me gusta bastante, además de 20 nuevas formas regionales de Pokémon ya existentes por el mapa. También se han incluido nuevos modos de juegos creados por la comunidad, que iremos encontrando por los diferentes pueblos y ciudades. Incluso vas a poder comprar una casa en Pueblo Poniente, mejorándola con diferentes muebles, robots y criadero para nuestros Pokémon. Y ahora sí os voy a contar un poquito la historia. Han pasado 60 años desde que el entrenador rojo se convirtió en campeón de Kanto. La humanidad ha vivido desde entonces varios colapsos económicos y crisis humanitarias que, sumadas a un cambio de mentalidad de la población, han desembocado en el cierre de numerosos gimnasios y ligas Pokémon, perdiéndose el interés en la competición. Pokémon Realidea System es un fangame de Pokémon creado por Elena. Por ahora es una demo, aunque ya podemos disfrutar de una primera parte de la aventura. El juego cuenta con gráficos, historia y personajes excelentes,
Por lo que sí, vamos a proseguir. Sobre los Pokémon habrá una selección desde la primera generación hasta la sexta generación. Lo que sí veremos son los 3 Pokémon que hay como iniciales, que serán de distintos tipos para que podamos elegir uno de los 3. Algo que me pareció bastante original es que podremos acceder a distintas funciones según el nivel de amistad que tengamos con nuestros Pokémon, que yo creo que merece la pena mencionarlo. Si te gustan las misiones secundarias, estar de suerte. Ya tenemos un sistema de misiones que usaremos a lo largo de nuestra aventura, para no olvidarte de lo que estabas haciendo, o bueno, puede que solo me pase a mí, haciendo directos. Sobre los gráficos es lo más llamativo, ya que como estaréis viendo se nota el trabajo que hay detrás. Cada lugar es especial y está muy bien mapeado, por lo que otro punto a su favor para Pokémon Realidea System. Y ahora sí, os voy a contar un poquito la historia, que está bastante curiosa. Comienza tu aventura por la región de Esoteria. Atrévete a desvelar todos y cada uno de los misterios ocultos en los más recónditos lugares y enfréntate a sus leyendas. Todo mientras apuestas para convertirte en el mejor entrenador, aunque no todo te será de color de rosas. Unos individuos que utilizan una extraña tecnología comienzan a actuar en la región asegurando que conseguirán fortalecer los vínculos entre humanos y Pokémon como nunca antes se había visto. ¿Puede ese objetivo justificar sus acciones? ¿O acaso será un precedente de un mal mayor? Pokémon Armonía es un fangame creado por el equipo Pokémon Armonía, un juego en español que, aunque aún está en beta con 2 gimnasios disponibles, salió hace muy poquito. Podremos encontrar Pokémon desde la primera generación hasta la 8ª generación, aunque la mayoría serán formas regionales o Pokémon completamente nuevos. Los iniciales serán 3 Pokémon, agua, fuego y planta, por si te lo preguntas, aunque yo elegí el tipo planta y me gustó bastante. El menú será estilo desplegable, solo con abrirlo veremos las distintas opciones y los Pokémon a la izquierda, que yo creo que ayuda bastante. La verdad es que es una de las partes gráficas que más me gustó, ya que se hizo muy fácil para conocer el estado de los Pokémon sin tener que recorrer todo el menú, abres y punto. Además, algo que me pareció muy bonito es que podremos ver el tiempo cambiar, ya sea con el paso de las nubes o zonas especiales. Y ahora sí, os voy a contar un poquito la historia. Eres un joven de Safar que va a comenzar su aventura Pokémon. Para ello necesitas a tu primer Pokémon, obviamente, que te será dado por el profesor de la región. Entonces empezarás tu viaje por Safar, donde tienes que investigar sobre los distintos Pokémon que han aparecido por la región. Además, siempre has querido ser un maestro Pokémon, por lo que quieres derrotar a los distintos líderes de la región, mientras un nuevo equipo malvado intenta destruirla. Pokémon Mansion Mystery 2 es un juego en español completo creado por Nachoyus. Creo que algunos ya conocéis la primera versión, que era para GBA, pero en esta versión todo ha cambiado. Normalmente me gusta comenzar con los Pokémon disponibles, pero es que Pokémon Mansion Mystery 2 en su mayoría tiene Pokémon fantasmas de todas las generaciones. Y sí, como lo oyes, es un juego especializado en fantasmas que tendrás que capturar o derrotar. El sistema de juego es bastante diferente a lo que estamos acostumbrados, ya que no tendremos que derrotar líderes de gimnasio o liga Pokémon. Solo tienes que derrotar a los fantasmas de la mansión. El juego en general no es muy largo. Yo pude completarlo en unas 6 horas, más o menos 2 directos a full jugando. También depende cómo juegues tú, pero algunos puntos se hacen un poco complicados y tienes que analizar muy bien la situación. Los gráficos en sí son excelentes, además que están muy bien elegidos para los interiores, que es lo que más veremos en el juego. La mansión está muy detallada, además de que cada habitación tiene sus propios misterios y tendrás que completar puzzles para avanzar. Como habrás notado, el juego toma referencias de los distintos juegos de horror y terror más clásicos, sobre todo con la saga de Luigi's Mansion. Pero dentro del mundo Pokémon, sinceramente es una de las ideas más originales que he visto en los juegos de Pokémon. Aunque no sea un juego extenso o muy largo, es original, que es lo importante. Pokémon Ozone es un fangame en español creado por el equipo Ozone. Tendréis su Twitter oficial para conseguir la última actualización, igual que del resto. Algo bastante importante. Y bueno, como resumen tendremos nueva historia y región, Pokémon y formas regionales, música nueva y muchísimas cosas más, por lo que sí es una gran oportunidad con 2 gimnasios ya disponibles. Pokémon Ozone cuenta con Pokémon desde la primera generación hasta la 7ª generación, aunque eso sí incluirá la 8ª generación en la próxima Beta 2, que es la siguiente.
Lo mejor de Pokémon Ozone, sin lugar a dudas, es la gran historia que gira en torno a los poderosos Pokémon que trae. Como novedad, habrá formas regionales y Pokémon completamente nuevos, que iremos encontrando a lo largo de la aventura por las distintas rutas. Como características clave tendremos división entre daño físico y especial, además de tipo Hada incluido. Los mapas se han extendido con muchas rutas y diferentes lugares de interés, donde veremos Pokémon y objetos inéditos para muchas de las zonas. Esto nos hará explorar durante horas muchas de las ubicaciones de la región, donde incluso podremos encontrar Pokémon únicos para estas zonas. Nuestra misión, además de vencer a los líderes de gimnasio, es encontrar los 5 orbes sagrados que se encuentran escondidos por la región de Azure. Estos orbes están custodiados por unos Pokémon legendarios a los que llaman guardianes. Los mitos cuentan que a quien reúna los orbes se le aparecerá un Pokémon de gran poder y sabiduría. Y bueno, si ya lo has jugado alguno del top, pues deja tu comentario aquí abajo, ya que siempre me encanta saber vuestra opinión sobre cada uno de los juegos. Y también deja un like para más vídeos de este estilo que yo creo que son bastante interesantes, y así tenemos top todos los viernes. Antes de irte no olvides suscribirte con la campanita, ya que subo nuevos vídeos cada semana y me ayuda mucho para seguir informando y continuar con el canal. También quiero agradecer a todos los maníacos del canal, que con su membresía me ayudan a que poco a poco esto sea posible. Si quieres ayudar, únete a los miembros más maníacos del canal, que parece que no, pero ayuda muchísimo. Si quieres formar parte de los miembros, tienes el botón de unirte, donde verás los diferentes niveles de membresía. Es completamente opcional y depende de ti. Yo agradezco todo el apoyo de igual forma. Si te ha gustado, pues te dejo aquí a la derecha un botón para que te suscribas, así muy sencillo, y un botón a la izquierda para que veas más tops muy interesantes, y además un link en todo el medio con la info del juego y cómo jugarlos en Android. Y ya sé que sí, con todo explicado, me voy. ¡Un saludo!